Fui expulsado de la iglesia por aceptar el relámpago oriental. Lo sé. ¿Y ahora quieres estudiar el relámpago oriental también? Por supuesto que sí. Por eso yo iba a ir a verte. Perfecto. Y ahora estoy yo aquí. Sí. Todo gracias a la Dios. guía del Señor. Gracias Amén. al Señor. Tengan esa agua. Adelante. Gracias. En cuanto a la obra de Dios Todopoderoso, ¿por qué el mundo religioso la condena ciegamente sin buscarla ni estudiarla? Porque el mundo religioso no teme a Dios en su corazón. No está atento a la venida del Señor. Y se basa en nociones y fantasías para juzgar y condenar la aparición y obra de Dios. Así que el Señor lo abandonó. Tienes razón en eso. Pero cuéntame, ¿por qué aceptaste el relámpago oriental? Dinos. De acuerdo. El Apocalipsis dice en muchas ocasiones, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Leí la palabra de Dios Todopoderoso, y sus palabras son sin duda las del Espíritu Santo a las iglesias. Cuanto más leía la palabra de Dios Todopoderoso, más se iluminaba mi corazón. Parecía que la voz del Señor me hablaba, y estuve seguro de su regreso. Si no leen su palabra y obedecen a los círculos religiosos que lo condenan a ciegas, serán unas vírgenes insensatas y caerán en las tinieblas entre el llanto y el crujir de dientes. Por eso hay una sola forma de estudiar y aceptar el relámpago oriental. Leer más las palabras de Dios Todopoderoso. Solo así entenderán de qué se trata el relámpago oriental. No escuchen a los poderes dominantes y al mundo religioso. Son palabras humanas. Y cuanto más las escuchen, más los engañarán y envenenarán. Escuchar la palabra de Dios Todopoderoso es la única senda para conocer la verdad y el camino verdadero. Amén. Dios Todopoderoso ha revelado todas las profecías y los misterios de la Biblia. Reconocí al instante que era la voz de Dios y lo acepté. Sé que no han leído las palabras de Dios Todopoderoso. Reproduciré un pasaje para que las oigan. Perfecto. Perfecto. Tengo muchas ganas de oír sus palabras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo. Y en el oriente se producen estruendos interminables como de truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Hago que todos los hombres sean conquistados por mi voz. Que caigan en esta corriente y se sometan ante mí. Porque desde hace mucho tiempo he recuperado mi gloria de toda la tierra y la he emitido nuevamente en el oriente. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no suspira por mi hermosura? ¿Quién no vendría a la luz? ¿Quién no contemplaría la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al Poderoso? Mi voz se extenderá por toda la tierra. Me enfrentaré a mi pueblo elegido y les diré más palabras, como los poderosos truenos que sacuden las montañas y los ríos. Digo mis palabras a todo el universo y a la humanidad. Por tanto, las palabras en mi boca se han convertido en el tesoro del hombre, y todos los hombres aprecian mis palabras. El relámpago destella desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre se resiste a renunciar a ellas y al mismo tiempo las encuentra insondables, pero se regocija aún más en ellas. Todos los hombres se alegran y regocijan, celebrando mi llegada como si acabase de venir al mundo un recién nacido. Por medio de mi voz, traeré a todos los hombres delante de mí. A partir de entonces, entraré formalmente a la raza de los hombres para que ellos vengan a adorarme. Con la gloria que irradio y las palabras en mi boca,
haré que todos los hombres se presenten ante mí y vean que el relámpago destella desde el oriente, y que yo también he descendido al monte de los olivos del oriente. Verán que llevo ya mucho tiempo en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Porque he resucitado hace mucho tiempo, me he alejado del seno de la humanidad y reaparecido luego con gloria entre los hombres. Soy aquel que fue adorado en eras innumerables antes de ahora, y también soy el infante abandonado por los israelitas en eras innumerables antes de ahora. Además, soy el todo glorioso Dios todopoderoso de la era actual. Que todos se presenten ante mi trono y vean mi semblante glorioso, oigan mi voz y contemplen mis obras. Esta es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan, así como el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, que cada lengua me reconozca, que todos los hombres depositen su fe en mí y que todas las personas se sometan a mí. Amén. Amén. Gracias a Dios. Primera vez que oigo las palabras de Dios Todopoderoso. Y son maravillosas. ¿Con cuánta autoridad? Sí. Solo Dios diría unas palabras con semejante verdad. Ningún ser humano podría decirlas. Amén. Amén. Provienen del Espíritu Santo. Así es. Sus palabras son sumamente prácticas y autorizadas, de gran impacto. Sí. Nadie podría decir cosas así. Estas palabras sí son de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y cómo pudieron constatar que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús? Dinos. Cuando creímos en el Señor Jesús, lo hicimos porque había expresado algo de verdad y realizado la obra redentora. Por eso aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Orábamos en nombre del Señor Jesús y teníamos la obra del Espíritu Santo y la guía del Señor Jesús. Así estuvimos seguros de que el Señor Jesús era la aparición del único Dios verdadero. Sí, eso es cierto. Hoy en día, Dios Todopoderoso ha expresado mucha verdad. Ha realizado la obra del juicio en los últimos días y formado un grupo de vencedores antes del desastre. Ha derrotado a Satanás y ganado la gloria. Basado en estas verdades expresadas por Dios Todopoderoso y en la obra del juicio que ha realizado en los últimos días, es 100% seguro que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Al estudiar si se trata del camino verdadero o del regreso del Señor, la clave es comprobar si alguien puede expresar mucha verdad y realizar la obra de salvación de la humanidad. Esta es la prioridad. Es la senda correcta. Si solo expresa un poco de verdad y unas pocas palabras, ese es el deber de un profeta. Ellos solo transmiten palabras limitadas de Dios, no expresan la verdad en cualquier momento o lugar, ni realizan su obra del juicio en los últimos días. Dios Todopoderoso ha expresado mucha verdad y revelado todos los misterios de la Biblia. Dios Todopoderoso hace una obra mayor que la del Señor Jesús. A pesar de tener distintos nombres y distintas obras, son en esencia el mismo Dios. Leamos 2 pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Claro. Gracias a Dios. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios. Y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo. Y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios, definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda alguna. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, debe determinarlo a partir del carácter y de las palabras que Él expresa. Es decir, para determinar si de verdad es la carne encarnada de Dios, si de verdad es el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia. Su obra, sus declaraciones,
su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Analizar solo su apariencia y pasar por alto su esencia muestra que el hombre solo es ignorante. Amén. 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 Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo? Claro que sí, aquí. Esta vez Dios viene a obrar, no en un cuerpo espiritual, sino en un cuerpo corriente. Además, no solo es el cuerpo de la segunda encarnación de Dios, es el cuerpo para su regreso a la carne. Es una carne muy corriente. No puedes ver nada que lo haga resaltar entre los demás, pero puedes recibir de él las verdades que nunca antes se han oído. Esta carne insignificante es la personificación de todas las palabras de la verdad de Dios, la que emprende su obra en los últimos días y expresa todo el carácter de Dios para que el hombre lo conozca. ¿No deseas enormemente ver al Dios del cielo? ¿No deseas enormemente entender al Dios del cielo? ¿No deseas enormemente ver el destino de la humanidad? Él te contará todos estos secretos que ningún hombre ha sido capaz de contarte. Y Él te hablará también de las verdades que no entiendes. Él es la puerta que te conduce al reino y también es tu guía hacia la nueva era. Una carne tan común y corriente contiene muchos misterios que resultan insondables. Sus hechos pueden llegar a ser inescrutables para ti. Pero el objetivo de toda la obra que Él realiza es suficiente para que veas que Él no es tan solo una simple carne como la gente cree. Porque Él representa la voluntad de Dios, así como el cuidado mostrado por Dios hacia la humanidad en los últimos días. Aunque no eres capaz de oír sus palabras que parecen sacudir los cielos y la tierra, aunque no puedes ver sus ojos como ardientes llamas de fuego, y aunque no puedes recibir la disciplina de su vara de hierro, si puedes oír la furia de Dios, de sus palabras y saber que Dios muestra compasión por toda la humanidad, puedes ver el carácter justo y la sabiduría de Dios y darte cuenta, además, de la preocupación que Dios tiene por toda la humanidad. La obra de Dios en los últimos días consiste en permitirle al hombre ver al Dios del cielo vivir entre los hombres sobre la tierra y permitirles que lo conozcan, obedezcan, reverencien y amen. por eso, Él ha regresado a la carne por segunda vez. Amén. Amén. Fíjate cuánta verdad expresa Dios Todopoderoso. Esto cumple las palabras del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Además, según Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Se han cumplido todas estas palabras. En los últimos días el Señor aparece como el Hijo del Hombre para expresar la verdad y realizar la obra del juicio que comienza por la casa de Dios. La alusión al Hijo del Hombre suscita nociones de oposición y rechazo en la gente, y hace más probable que lo juzguen y condenen, tal como lo hicieron con el Señor Jesús. Pero el Hijo del Hombre puede expresar mucha verdad y realizar la obra del juicio y purificación en los últimos días. Con ello, la gente puede oír la voz de Dios y reconocerlo como el regreso del Señor. Piénsenlo. Si Dios no aparece y obra para expresar la verdad, ¿puede expresarla la humanidad corrupta? No puede. ¿Y los famosos y los grandes personajes? No pueden. ¿Y Satanás y los diversos espíritus malignos? Claro que no. Exacto. Solo Dios encarnado puede expresar la verdad. Ningún famoso o gran personaje puede expresarla.
No cabe duda de esto. Amén. En cambio, Dios Todopoderoso llegó y expresó mucha verdad, lo que nos demuestra que es el regreso del Señor Jesús. Así es. Tienes toda la razón. Solo Dios que aparece y obra puede expresar la verdad. Amén. Es una nueva perspectiva. Demos gracias a Dios.